Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestra programación habitual, queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven. Estamos en la cuenta regresiva para nuestro segundo congreso de Busco en Ti en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Nuestro primer congreso fue en Ciudad de México, muy buenos resultados, muchas expectativas, pero todas superadas. Yo creo que todo lo que estemos haciendo en el nombre del Padre, todo lo que Él nos dé para hacer, pues Él nos va a respaldar siempre. Vimos el respaldo en México, de igual forma sabemos que aquí en la ciudad de Bucaramanga vamos a tener los mismos resultados o inclusive mejores, porque pues creo que esa hambre y esa sed de la palabra va creciendo cada día y Él siempre nos complace. Así que no se les olvide, 13 y 14 de abril estaremos aquí en la ciudad de Bucaramanga con nuestro evento Tu propósito está en tu identidad. Y el 12 de abril pues iniciaremos con unas charlas para matrimonios, tres expositores de México que se enfocarán en estos temas. Así que va a ser un fin de semana lleno de mucho conocimiento y mucha revelación. Ahora sí, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos y vea, yo no me canso de decir de verdad que agradecida con Dios por este espacio y por esta oportunidad. Y vamos a ponernos en manos de Dios a decirle, Padre, te damos gracias, ¿verdad? Gracias por la palabra que vamos a recibir. Gracias porque tú nos tienes en este momento ayudándonos y cada vez estamos creciendo con todas estas palabras. No porque de pronto las esté diciendo, sino que también todo esto que estoy de pronto hablando y que cada uno de los expositores que hablan acá también son para nosotros, para nuestra propia vida. Y el día de hoy vamos a decirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y entendimiento para entender tu palabra y para ponerla por obra, porque nada nos ganamos con escuchar y a veces decir, ay, sí, tan bonita la palabra, pero en realidad hay que ponerla por obra. Y el tema de hoy es madurando espiritualmente. Y esta palabra no es para ustedes también, para mí también, porque yo también tengo que ir madurando. Dios aquí nos está ayudando y nos está mostrando que todos debemos madurar, porque no podemos quedarnos así como esos niños chupando leche o, ¿cierto? Siendo pequeñitos y pensando en pequeñeces, sino que quiere vernos grandes, quiere vernos maduros, quiere vernos que nosotros crezcamos en Él. ¿Sí? No crezcamos en las otras cosas de la carne, sino que antes busquemos de Él constantemente. Y ahora sí entrando, y de verdad que la madurez espiritual es dejar atrás esa mente y esos comportamientos de niños, ¿sí? A veces tenemos unas necesidades, por ejemplo, cuando los niños lloran y digamos que lo atiendan, como que le leen todas las cosas como con esa, digamos, palabras muy sutiles, ¿sí? Y que lo traten así como con esas pequeñeces. Dios quiere que vayamos creciendo, ¿sí? Y que crezcamos en él. Y de verdad que, y mire, ¿cómo crecemos en él? O sea, leer la palabra. Y no se trata solamente de leerla, sino de leerla y ponerla en obra, ponerla en el diario vivir, en la cotidianidad de nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que vamos creciendo, no nos quedemos allí como esos pequeñitos y no querer, como digamos, avanzar. Y de verdad, la herramienta, yo creo que las herramientas más poderosas para poder crecer es la palabra y orar. Todos los días tenemos como, vea, esto lo, digamos que es como una constante. Y Dios también nos estaba diciendo mucho tiempo, Jesús, lean la palabra, pues háganla, pongámosla por obra, busquemos de Él. No, a veces sí, yo sé que en estos afanes de la vida, de todo esto, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de comunicarnos, de relacionarnos cada vez más con Él, pero esta es la oportunidad para que sigamos y digamos que persistamos en disciplinar nuestra vida para buscarlo constantemente, para mejorar, para cambiar todos esos esquemas que de pronto hemos tenido y los hemos seguido trayendo constantemente en nuestra vida. Pablo dice en Filipenses 3, 12, 14, dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para la cual fui también ha sido por Cristo Jesús. O sea que tenemos que perseverar, tenemos que
que al igual que Pablo, digamos, proseguir continuamente haciendo un conocimiento más profundo de Cristo. O sea, Dios nos ha dejado unas herramientas maravillosas para que nosotros las pongamos, ¿sí? Mire, los mandamientos, la oración, toda la lectura, todas estas cosas que nos ha dejado que nosotros, o sea, no solamente leamos y caminemos digamos, con una Biblia debajo del brazo, sino que la pongamos en la cotidianidad, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra propia vida, que le busquemos y cambiemos nuestra forma de a veces de actuar, a veces no hemos perdonado, no hemos sanado. Entonces, todas estas cosas las seguimos llevando y por eso es que no vivimos plenamente feliz y tampoco maduramos. ¿Por qué? Porque seguimos en esa antigua vida donde seguimos llenándonos de dolor y de amargura. Entonces, es aquello que, o sea, perseverar en la palabra, perseverar en lo que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios siempre ha querido, o sea, que busquemos, que perdonemos, que amemos, que le busquemos constantemente, porque Él sabe, Dios Jesús sabe que esto nos da la plenitud y la sabiduría. Dice que nos manda un Santo Espíritu. ¿Para qué? El Santo, mira que el Espíritu Santo nos guía. ¿Para qué? Para que nos tenemos que estar constantemente, digamos, buscándole, tener esa relación. Y no solamente en épocas, a veces yo sé que, no, cuando la gente va a la iglesia, no, cuando hay momentos donde lo buscan, no, tiene que ser diario, que esto de madurar, de buscar de Dios, sea diario, sea como cuando usted come, como una necesidad, como cuando usted respira. Esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nuestra propia vida, porque nos ayuda a madurar, nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a servir a los demás. Y Dios no quiere que nosotros seamos egoístas, no, todo esto es para que nosotros, todo esto, todo lo que hay allí son claves para que nosotros nos sintamos plenos, pero que tenemos que rendirnos a Dios, nos rindamos la vida y nuestro cuerpo al mundo, a lo que nos rodea, a tanta cosa que hay vana, ¿sí? Eh, las cosas y sabemos que es esto de buscar de Dios, de buscar de la perfección, nos acerca más a Dios, nos acerca más a vivir una vida plena, maravillosa. Ayudemos al prójimo, cambiemos esa ira, esa forma de vivir, digamos, o sea, tenemos que cambiar una cantidad de cosas que de pronto no nos dejan como madurar. ¿Por qué? Porque todavía, si yo, por ejemplo, tengo ira, tengo enojo, tengo celos, no he perdonado. Todo esto dice que no somos maduros. O sea, tenemos que madurar, tenemos que decirle a Dios que nos ayude a cambiar para poder, ¿qué? Para poder plenamente vivir felices nosotros. Entonces nosotros decimos, ay, no es que yo no perdono a fulano o a sultano porque es que este me hizo esto y lo otro. Pero el que más beneficiado va a tener es la persona que Dios ya no quiere que como bebés en un principio tomamos leche, pero a medida que crecemos debemos estudiar la Biblia, la oración, la comunicación con los hermanos y el servicio. Estas cosas, o sea, la oración y el servir. Y el servir no es que yo estoy dando cosas, ¿no? Dar un consuelo, podemos dar una palabra, podemos decir, mira, Dios aquí nos dice que vamos a poder mejorar o que podemos cambiar o que podemos ser felices o que podemos sanar. ¿Cuántas personas tienen enfermedades que vienen arrastrando por años, su vida, sus pensamientos? Bueno, tantas cosas y angustias que viven arrastrando y siguen y dicen que supuestamente conocen de Dios pero que todo les sale mal. Entonces en realidad no han madurado y tenemos que madurar, tenemos que buscar esa presencia de Dios para poder llenar. Y ese es un trabajo continuo para que podamos nosotros vivir y vivir saludablemente, tener una mente sana, tener una vida sana. Mire, cuando yo busco, cuando le rindo a Dios todos mis situaciones, mis problemas, Dios nos va a dar la mano, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Pero si yo sigo haciendo lo que yo quiero, pues va a ser la vida muy difícil. En Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren lo mismo, o sea, digamos que Dios ya murió por nuestros, o sea, murió para que nosotros fuéramos libres, ya nuestros pecados y todo, ya no sigamos
viviendo una vida como de mendigo, como yo digo, es que, ay, es que como mi papá después de tal enfermedad, yo traigo esto, y es que como yo fui así de pobre, yo también voy así. No, ya dice que Dios ya nos dio la libertad, o sea que cada uno de nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que decirle a Dios que nos dé esta plenitud, o sea, pidámosle a Dios ese Santo Espíritu, ¿para qué? Para purificarnos, para llenarnos de Él, para buscarle continuamente, para ser libres de toda atadura, y Dios ya murió por nosotros, entonces sigamos esa vida plena que Dios quiere para nosotros, en vez de vivir sometidos en esa esclavitud, en ese dolor, en esa en ese engaño, en todo lo que de pronto no he querido sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero rendirme a Dios, pero cuando yo me rindo, yo le digo a Dios, toma mi vida, aquí estoy, lléname de ti, te busco, y es una constante, y mira, lo de los mandamientos, aplícalos en tu vida, busca no solamente para el otro, sino para mí, o sea, ámate más para poder amar al prójimo, busca más de Dios, haga más cosas de servicio donde pueda ayudar más pronto. ¿Por qué no ayudas a tu propia familia a no gritarle, a no engañarla, a no decir mentiras, a no ultrajarla? O sea, todas estas cosas tenemos que implementarlas. ¿Para qué? Para poder liberarnos de toda esta esclavitud que nos ata. Dejemos de estar, vea, a veces dedicamos más tiempo en novelas, en la televisión, en el celular, en tantas cosas, y se nos acaba el día y no le dedicamos ni 5 minutos a Dios. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque estamos llenos y llenos de tantas cosas que nos apartan de lo más importante, de Dios. Cuando yo le digo a Dios, Señor, aquí estoy, y en la mañana, cuando apenas empieza la mañana, decir, Dios, yo sé que tengo muchas cosas que hacer, pero lo primero que voy a hacer es dedicarle a Dios un día de mi vida. Que yo todos los días discipline a mi cuerpo. Y vea, no le voy a, y hágalo por una práctica. Su vida va a ser más, o sea, las cosas que usted va a llevar son más ligeras. Porque cuando yo dedico primero la vida a Dios, todas mis cosas y mis cargas van a ser más llevaderas, porque no las voy a llevar solo. Dios me las va a ayudar a llevar. Bueno, en Gálatas 5, del 22 al 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu Santo son el alimento supremo del alma, la hacen cerca de la conciencia, fortalecen, nos dan fortaleza y nos dan amor. O sea, yo tengo que tener, ¿qué? Tengo que tener paciencia con sus amigos, tengo que tener bondad, ser benigno, dejar de estar maldiciendo, dejar de estar criticando, dejar de estar burlándome, dejar de estar quejándome, porque es que a veces hay gente que se queja todo el tiempo, y es que yo, y es que a mí, es que tal cosa, y todos los días, entonces su vida es una carga. Pero dice que cuando yo empiezo a decirle al Espíritu Santo que me ayude a llevar todas estas cargas, que me ayude a perdonar, que me ayude a sanar, que me ayude a liberarme de todas de todo este dolor, porque esto no te va a hacer feliz, y que te va a tener una, digamos, todas esas cosas que nos van a dar de amor, y nos van a llenar de fortaleza. ¿Por qué? Porque quiere que seamos fortalecidos en la paciencia, en la bondad, en la benignidad. Entonces, si yo hago todas estas prácticas, de verdad que, y yo sé que para muchos, y yo sé que para mí tampoco ha sido fácil, porque esto es un proceso, y en los procesos tenemos que estar continuamente. No es que yo hoy lea la palabra y, ay, no, ya, ay, sí, me va a ir muy bien. No, yo tengo que practicarla en mi diario vivir, en mi propia vida, y ponerla. No es que yo me llene de palabra y ahí sí se toca y todos los días y volverme muy religioso, no, ponga por práctica cada palabra, póngala en su propia vida, en su ser, en su alma, y pueda comunicar en su vida. Qué mejor que yo pueda darle una voz de aliento a una persona que pronto esté quejando, esté muy enferma, y antes yo le pueda decir, tranquilo, Dios está contigo, Dios te va a sanar, tal cosa, le dientes alientos, qué tal que sea una negativa, ay, no, sí, mira que por allí murió fulanita de tal, así, ya sea, no, entonces, busquemos esas palabras para fortalecer, ayudemos antes, seamos benignos con otros, dejemos tanta peleadera, dejemos tanta ira con los demás, dejemos así como dice, paremos todas estas cosas, y depende de cada uno de nosotros trabajar en esto.
No digamos, no sé cómo él no cambia, yo no cambio, no. Cada uno de nosotros, ese trabajo es cada uno, es igual para uno, para personal. Entonces tenemos que trabajar en cada uno de nosotros para poder ser libres de todas estas ataduras que no nos dejan crecer. Entonces Dios nos brinda todas estas cosas para que la gloria eterna esté en nosotros, ¿sí? Entonces, que nosotros también, mire, a veces dice, teniendo ojos y no ven, esto lo dice, o sea, esto Pablo lo decía, ¿sabes? Tenemos, y Dios también Jesús decía, tenemos ojos y no vemos, porque a veces tenemos que como palpar las cosas, pero en realidad cuando yo me sumerjo y le hablo a Dios para que nos ayude a tener toda esta facultad de entender, de buscarlo, de amarlo, de aceptarlo, de sumergirnos y dejemos tanta novela, dejemos tanta ira, dejemos todo esto para poder ser esas personas de cambio y de madurar, de decirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer. Nosotros todavía no estamos pequeños, ¿cierto? Mire cómo los bebés, los niños no se quedan ahí chiquiticos, ellos tienen que ir creciendo. Así nomás nosotros, cuando leemos, no es que yo diga, ay, no, yo no entiendo, y así me digo y practico y le digo, dame entendimiento, la palabra, dame sabiduría, ¿sí? Pues, a ver, Pablo decía como la leche era como toda esa palabra que había escrito la palabra, pero luego tenemos que exponerla, y cuando dice que la comida se volvía como carne, ya digamos en la parte de alimento, es que yo ya digamos, practique y haga práctica esa palabra en mi vida, en la cotidianidad, en lo que yo hago, en mi trabajo. Dejemos en los trabajos de ser tan cizañosos, dejemos de poner las zancadillas a los demás, dejemos de ser tan envidiosos, quitemos esa envidia, quitemos todo este movimiento de ira y de enojo contra el otro, quitemos toda esta envidia, pero cada uno nos tenemos que trabajar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto es para beneficio del que lo está escuchando y del que lo ponga en práctica. Entonces, Dios todo esto ya nos lo ha dejado y hace muchos años lo han estado hablando, lo hemos estado practicando, pero qué rico que nosotros lo pongamos hoy día en trabajo y en funcionamiento de nosotros y debemos ejercitar en estas facultades, ¿sí? Nuestra mente, nuestro músculo, imagínense que tenemos que estarlo ejercitando. ¿Para qué? Para que no se atrofie. Y cuando yo no leo, cuando yo no practico la oración, pues me atrofio. Entonces yo tengo que estar constantemente leyendo, constantemente practicando. Sumérjase en la oración, haga ayunos. Vea, lo más, la más, todo esto está lleno de bendición. Pero si nosotros no ponemos nada de esto en práctica, nada sirve. Esto es en vano, así como dice, el agua se lleva. Entonces son muchas cosas que tengo que ponerlas en este mundo, en este diario, en lo que yo hago, en lo que digo, en lo que escucho, en lo que veo. Porque es que Dios ya puso todo esto. Y esto está a la orden de todo el que lo quiera entender. Pero como no queremos escuchar la palabra de Dios, como queremos hacer lo que nosotros queramos, y no queremos sumergirnos en lo que es la verdad, porque Él dice que la verdad nos hará libres, la palabra nos hará libres. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo, todo lo que me pidieran yo te lo doy. Tú eres, imagine que somos sus hijos, pero nosotros no queremos porque no vemos, porque no queremos ver, porque si quisiéramos, si nos llenáramos, decimos, ay, es que, por ejemplo, la fe, si yo le digo, Señor, dame fe, Dios me la da. Señor, dame sabiduría, pero no es que yo le diga hoy, ay, no, ya le he dicho y no me ha hecho, no, es que yo tengo que orar y tengo que perseverar, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros perseveramos, que crezcamos, que antes ayudemos a otros, que antes seamos luz para otras personas, que no sigamos siendo tinieblas. ¿Cuántas personas años viven en van a una iglesia, por ejemplo, y van hoy, mañana ya no, y el sábado acá, y entonces o van a sábado, van, a sábado, pero no practican nada en su casa. Y cuando llegan a la casa parecen furia y mire y comienzan a decirle, ay, usted parece Satanás. No, eso. Yo tengo que hacer entonces un ejemplo. ¿Para qué? Para que me imiten. Pero si yo soy oscuridad, ¿cómo van a imitar la oscuridad? Pero si yo soy luz, si yo tengo palabras de sabiduría, si yo tengo palabras, más bien cuando la persona esté enojada en mi casa, en vez calladita, ore. Ah, que mi hijo, que mi esposo que está haciendo cosas indebidas, ore, calladita, calladito. Dale Dios, ten piedad, dame sabiduría, como oro por mí.
por mi nuera. Yo a veces escucho que la nuera con él, bueno, cantidad de problemas. ¿Por qué no oramos en vez de estar criticando, en vez de estar señalando, en vez de estar buscando culpables? Entonces, todo esto es un llamado para que nosotros entendamos que no es solamente coger la Biblia y leerla y la palabra, sí, la palabra es muy linda, pero si no la ponemos por obra de nada sirve. Entonces tenemos que llenarnos cada vez más. Y yo sé que a veces leer la Biblia nos cuesta, pero pues tenemos que, como digo, ejercitar nuestra mente, ejercitarnos en leyendo, acostumbrarnos digamos, a tener esos momentos de oración, esos momentos de buscar de esta palabra que es como dice Dios, que es un alimento fantástico, fabuloso. Cuando lo empezamos a degustar, es magnífico. Yo sé que te lo estoy hablando esto, pero yo sé que me falta que cada vez el hueso de más sabido, más. ¿Por qué? Porque nada no lo sabemos y yo sé que poco a poco Dios nos va ayudando y aprender que es importante. Y que a veces, mire, no importa los años que tengamos, hay gente que es muy adulta y todavía anda como niños. Por eso Pablo constantemente decía que tenemos que dejar todo este rendimiento, digamos, todas estas cosas de cuando eran pasado. Tenemos que madurar, tenemos que cambiar, pero cambiar de lo que como Dios es, por eso tenemos que imitarlo. Jesús dijo, por eso vino y quiso que nosotros imitáramos. Mire, hoy día hay una crisis, hay un raquitismo espiritual. La gente ya no quiere buscar, la gente ya no quiere, digamos, llenarse de ese Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer una constante, tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso todos los esfuerzos a veces sobrenaturales decimos a Dios, dice que nos ayuda en esa necesidad. Vamos, y tenemos que rendirnos, porque es necesario para que podamos tener y cambiar todas esas cosas tristezas o negatividades que tenemos en nuestra vida. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Y mire, es esto, nosotros a veces nos dejamos engañar por palabras bonitas de algo, o porque a veces, por ejemplo, a veces de pronto van a la iglesia y de pronto, ay, no, esa palabra que digo no me gusta, esa no la escucho. Y estamos enseñados a ir de pronto a buscar las palabras o a donde de pronto escuchemos que no sean como regañados y que sean, que digan, "Esto para mí, no, más bien yo no vuelvo allá, no. Antes, qué bueno que esas palabras que sean para edificar para nuestra vida y dejemos de estar escuchando lo que, ay, sí, es que yo voy a escuchar esto porque es que esa es la palabra que yo quiero escuchar, no, tiene que ser palabra que me edifique, porque toda la palabra de Dios es para edificarnos, para llenarnos de Dios. Y mire, dice que hoy día la gente se va a apartar. ¿Por qué? Porque va a escuchar lo que ellos quieren escuchar y van a dejar la palabra de Dios de lado. Por eso tenemos que no dejarnos llevar por las cosas que nosotros queramos, sino que Dios ha dejado para que seamos instruidos como Dios quiere que seamos. Y este proceso continúa hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos que llenarnos de su Santo Espíritu, de Dios, dejarnos llevar de la palabra, buscarlo cada vez más, ser más persistentes en ayunar, en buscar esa plenitud. Y yo sé que a veces nos cuesta, pero en ese costar, cuando ustedes ya vean más adelante y poco a poco que ustedes vayan haciendo todos estos procesos de orar, de buscarlo, de llenarse de él, van a ver esa plenitud en medio de todas las cosas que veamos difíciles, decir, uy, gracias a Dios, porque me siento feliz en medio de toda esta tormenta. Y de verdad que seamos maduros en el Señor, edificarnos en el amor que es Cristo. Por esto dejar de andar en la vieja manera, quitando mentira, quitando odio, resentimiento, evitando toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
y toda malicia. Anden como hijos de luz, imitando a Dios, porque es lo que Dios quiere, que tenemos todo eso. ¿Qué nos cuesta? Sí, nos cuesta, pero tenemos que trabajar más para ser libres de todo eso. Creo que quitáramos todas esa ira, ese enojo, todas esas cosas. Trabajemos más en nosotros. Digámosle a Dios, por quítale yo mantengo llena de amargura, llena de enojo. Dígale lo que tiene, que le quite, Señor, yo no he podido perdonar a fulano o a sultano, dígale, sumérjase, pídale a Dios perdón y dígale, Señor, ayúdame a perdonar porque yo no sé perdonar, ayúdame a amar porque yo no sé amar, y dígale a Dios, todo esto está dividido por esto, porque no sabemos y no le decimos a Dios que nos ayude a perdonar. Entonces, no nacimos aprendidos, pero aquí Dios nos quiere para que aprendamos en todos estos. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentir ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros maduramos ya sabemos que está mal y que está bien. Cuando nosotros empecemos a entender, conocemos a Dios y nos hace como libres de todo eso. Uy, no, si yo hago esto está mal, si yo hago mal, de verdad. Entonces, mire que ya voy con una madurez, ya voy entendiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces, yo voy buscando lo constante, ya constantemente ya digamos, me cuestiono. Pero yo ya digo, uy, no, esto que estoy haciendo no está bien. Entonces, voy a cambiar esto. Entonces, es un trabajo. Yo sé que yo también, aquí también estoy hablando, me cuesta a veces, a veces hablo un poquito un poquito lo que no debo hablar y entonces hablo muy poquito, sobre tono, digo palabras que tal. Entonces, le estoy también diciendo a Dios que me ayude porque constantemente hay muchas cosas en mí que tengo que estudiar aquí trabajando porque este proceso nos ayuda que yo le diga a Dios que me ayude en todo esto es una cosa magnífica. Y si sabemos que estos regalos de Dios seremos libres y bendecidos, entonces qué rico que nosotros entendamos y digamos, Dios, ayúdanos. Y mire, entienden en Juan 13:17 dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en. Imagínense, porque es que si nosotros ponemos en práctica todas estas cosas que Dios tiene para nosotros, seremos totalmente entendidos, entender que el único camino es Dios. Entendamos que así veamos lo que veamos en el mundo, la búsqueda hacia Dios es lo mejor, es la perfección, y no apartarnos de la mano de Dios, de sus ordenanzas, de sus mandamientos, conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque cuando ya conocemos lo que Dios quiere para nosotros, ya identificamos lo que es bueno y lo que está mal. Entonces, ya no nos engañamos a nosotros mismos, sino que vemos que esto es la verdadera libertad, que esta es la verdadera madurez. Y dice, despierta tú que duermes. Estamos dormidos a veces en este proceso de que estamos. Dios ya, despierta. Tú estás en este mundo para hacer luz, para hacer bendición, para llevar una palabra de bondad, para ser piadoso con otro. Dejemos de estar peleándonos los unos con los otros. Dejemos de estar discriminando, señalando. Ya, quitemos todo esto y digámosle a Dios que nos ayude a ser mejores, a ser cada vez más perfeccionados. Y yo sé que no, yo sé que esto es un proceso, yo sé que mañana ni pasado, no, sino que esto es un proceso en donde estamos aquí destinados para crecer y para madurar. Entonces a veces el desánimo y el abatimiento y los problemas personales nos apartan, pero tenemos que perseverar, ¿para qué? Para no separarnos y no soltar la mano de Dios, porque es el único que nos va a ayudar en todo eso, nos va a ayudar a ser libres de todas estas cosas que escuchamos y que vemos continuamente. A veces desalientos, a veces cosas que a veces que las ven normales, pero que no están normales. Entonces, decirle a Dios que nos dé toda esta sabiduría, que nos dé este entendimiento. Dice, todo esto que está escrito en Hebreos son para personas que ya conocen a Jesús. O sea, Hebreos, Pablo cuando escribió todo esto, ya sabía que era como para personas que ya tenían como ese conocimiento de Dios, pero también tenemos que perseverar en crecer.
en seguir, digamos, no tener esos pensamientos de niños como boberías, sino que crecer constantemente, decirle a Dios que nos madure, que nos enseñe, que nos guíe constantemente para no ser ya esos niños, sino antes poder dar luz a otros, para poder darle una palabra de aliento, para dar a nuestra propia familia todas estas cosas buenas que tiene para darle cada uno de la familia. Entender que sobre todo Dios está conmigo. O sea, entendamos que Dios está conmigo, que si yo le pido y le doy todo mi corazón, Dios no me lo va a negar. Que quitemos todo ese pensamiento a veces que, ay, es que yo tengo tantas cosas y Dios no me va a creer, porque Dios ya murió por nosotros. Pablo escribió la epístola de Hebreos para alentar en mantener la fe en Cristo y no regresar a su antigua. Mire, todo esto es para que nosotros entendamos todo lo que a veces, y ojalá que ustedes se lean todo Hebreos es muy lindo, o sea, toda la palabra de Dios es hermosa, pero es Hebreos 5 y toda esa palabra, desde el 11 más o menos, Hebreos 11 más o menos de adelante, toda esa palabra es para que nosotros también despertemos y digamos que mantener confiados en esa fe, en la fe que Dios ha puesto en nosotros y regresemos a Dios, busquemos más de Dios y pasemos y digámosle a Dios que nos ayude. Y bueno, no pasa nada si escucho y leemos y no podemos y no hacemos práctica la palabra de Dios. Bueno, el tiempo de hoy es raudo y veloz y le decimos a Dios gracias por esta palabra. Y de verdad que pongamos de verdad la palabra en obra. Y digámosle, Señor Jesús, quedamos en tus manos, Dios del cielo y de la tierra, llenos de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, a buscarte espiritualmente, Señor, a llenar de ti constantemente, a ser como tú, Padre Santo, a imitarte cada vez más, Dios del cielo. Llénanos de toda tu presencia, llénanos de toda tu bondad, llénanos de toda tu misericordia, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor, y menos como nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos por esta mañana y quedamos en tus manos, Señor Jesús. Amén y amén. Bye.